Hoy estamos celebrando esta fiesta de fines de enero, la conversión del apóstol San Pablo, que por voluntad del Santo Padre Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, tenemos las jornadas, las semanas previas, posteriores, sobre todo en el hemisferio norte, donde se reza mucho por la unidad de los cristianos. Es interesante porque implícitamente la conversión del apóstol Pablo es una imagen de la Iglesia. Cuando Pablo se encuentra con Cristo, se encuentra con la Iglesia. Dice, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, perseguir a los hermanos es perseguir a Jesús, y eso va a quedar también muy grabado en la mente de Pablo, por lo cual en las cartas él va a desarrollar esa teoría, ¿no?, del cuerpo místico de Cristo. Todos nosotros en Cristo somos un solo cuerpo. Y es importante también en el proceso de la conversión, por eso pedimos por la unidad especialmente de los cristianos, de las otras iglesias cristianas, es importante para la unidad el camino de la conversión, el camino de la conciencia que nosotros tenemos que tener de esa unidad por la cual Cristo murió. En la última cena, Cristo pide al Padre que todos seamos uno, pero deja por supuesto la libertad, no nos obliga a ser uno, pero tenemos que hacer ese camino de conversión. Y para ese camino de conversión primero tenemos que tener conciencia. Ahora que el médico me dice que mueva más el brazo, dice que para caminar sí, porque todavía no puedo estirar bien, pero después que las otras cosas trate de hacerlas sin la soguita. Y entonces uno no es consciente habitualmente de las articulaciones, porque de golpe muevo de un lado y tira a un lado que no sabía que existía. Y ahí o hay un tendón, o hay un músculo, o hay un hueso que uno habitualmente no sabe que está, salvo cuando lo siente, cuando se daña, cuando se lesiona. Y pasa lo mismo en la Iglesia. Nosotros, misteriosa, pero realmente somos un cuerpo. De tal forma que eso que se dice en los libros espirituales es cierto, que lo dice Pablo también, la gracia de tu hermano es tu gracia. Por tanto, si uno mejora, mejora toda la Iglesia, y si uno empeora, lamentablemente también empeora toda la Iglesia, porque estamos ligados, pero a veces no somos conscientes de esta unidad que nosotros tenemos en Cristo por el bautismo, que somos incorporados a Él. Y por eso trabajar por la unidad de los cristianos es una tarea que tiene que ser constante, y para que nosotros nos podamos unir con las otras confesiones cristianas, tenemos que tener también nosotros muy claro y hacer ese proceso interior de descubrir a Cristo, al Cristo total que se nos manifiesta en la Iglesia, en los sacramentos y en las obras de caridad. Por supuesto que hay que ponerse de acuerdo, como uno interiormente también tiene que ponerse de acuerdo de cara a Dios para hacer un proceso de conversión, para tener un propósito firme de enmienda, para poner los medios de ir mejorando la vida, y también en las diversas comunidades, en las diversas realidades de misión, de apostolado, de salida, como quiere el Papa Francisco, nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo constante de conversión y de ponernos de acuerdo. Hay una cita de Mateo 18-19, donde dice que si dos se ponen de acuerdo en la oración, el Padre lo concederá. Ese ponerse de acuerdo en griego tiene que ver con la palabra sinfonía, sinfonesesin. Ponerse de acuerdo es sinfonía. La sinfonía son distintos instrumentos o distintas voces que hacen una música una, con las particularidades de cada instrumento y de cada voz, pero que es algo armonioso. Y ese es el trabajo de la unidad que nosotros tenemos que hacer. Y en la base de ese trabajo de unidad tiene que estar siempre la conversión. Por eso nos miramos en este gran apóstol, que fue siempre apasionado, tanto cuando perseguía a cristianos como cuando se une a la causa de Cristo, sin importarle dejar todo, porque considera solamente a Cristo como ganancia y todo lo demás como desperdicio. Le pedimos esas ganas al Señor de trabajar en el apostolado, y le pedimos sobre todo esas ganas de tener en nuestra vida siempre un constante crecimiento en la conversión. Rezamos en este día sábado también, ciertamente, con la intercesión de la Santísima Virgen María, y le pedimos también al Señor la gracia
de relacionarnos con esa palabra de Dios, que en esa palabra de Dios nos podamos enfrentar a Cristo. Mañana por primera vez celebramos el domingo dedicado precisamente a la palabra de Dios. Vieron que hay dos pasajes de la Biblia que están muy comentados. Bueno, de hecho los Hechos de los Apóstoles 3 veces refieren la conversión de Pablo. Esto golpeó mucho a la iglesia primitiva y de alguna manera Pablo realiza lo que dice el Evangelio propio, que vayan por todo el mundo. Pablo, después de haber intentado ir a los suyos, abre la evangelización a los paganos y va por todo el mundo precisamente a anunciar el Evangelio. Y nosotros tenemos que imitar precisamente a ese Pablo que presenta sin desánimo la palabra de Dios a todo el mundo. Rezamos por nuestras intenciones y le pedimos al Señor también, con María nuestra Madre, la gracia de nuestra conversión constante. Que así sea.